básicamente interviene activamente en la contractibilidad muscular. ¿Qué otra función tiene el calcio? ¿Qué otra función? Ninguna más. Forma el hueso, como el diente. Es un factor importante en la coagulación, ¿cierto? Es un factor importantísimo en la coagulación y interviene, como ya dijo su compañero, en la transmisión del impulso nervioso. Cuando nos referimos al calcio, nos estamos refiriendo al calcio en su conjunto, pero hay tres formas de calcio. El calcio ionizado, que más o menos es el 50% del calcio total. Ese es el calcio activo, el calcio ionizado. El otro es el calcio unido a la albúmina, que es el otro 50% que no tiene una actividad, porque está unida a la albúmina. Y el calcio de depósito, que básicamente está en el hueso, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores? Cuando hablamos de calcio, debemos de tener algunas consideraciones. ¿Cuáles son los factores que rigen los niveles de calcemia? ¿Y cuáles son los factores que facilitan la absorción del calcio a nivel intestinal? Los factores que favorecen la absorción de calcio a nivel intestinal son tres. Uno, el pH. El pH ácido es el que favorece la absorción de calcio. Por eso es que el calcio se absorbe en la primera porción del duodeno. En la primera porción del duodeno. Y el otro factor es la paratormona. La paratormona favorece la absorción del calcio a nivel intestinal. Y el tercer factor es la vitamina D. La vitamina D. Por eso es que cuando hay deficiencia de vitamina D, se absorbe menos calcio y los niveles de calcemia disminuyen. Bien. Y ahora, ¿cuáles son los factores esos son los factores que favorecen la absorción de calcio a nivel intestinal? Ahora, ¿cuáles son los factores que van a propiciar que precisamente los niveles de calcio estén entre 8.5, entre 8 y 11 miligramos por 100? Básicamente es la la paratormona. ¿Cómo actúa la paratormona? La paratormona facilita la liberación del calcio del hueso. Por eso es una hormona hipercalcemiante. Y por otro lado, favorece la reabsorción de calcio a nivel tubular proximal. Estas dos acciones la constituyen en una hormona básicamente hipercalcemiante. Mayor remoción del calcio óseo y mayor reabsorción a nivel tubular proximal. Hay otra hormona que es la calcitonina, producida por... ¿Qué produce la calcitonina? La tiroides. Y la función es favorecer el depósito del calcio en el hueso. Tiene una acción contraria a la acción de la paratormona. Cuando hay disminución en la actividad de la paratormona, que generalmente la disminución de la actividad de la paratormona es debida a una exéresis de la paratiroides. Esto se veía antes, cuando los pacientes con gran bocio y que eran sometidos a cirugía de la tiroides, el cirujano se llevaba la tiroides y también se llevaba las paratiroides. Son 4 glandulitas que están detrás de la tiroides. Entonces generaba un hipoparatiroidismo. Un hipoparatiroidismo. También lo hay en una forma
idiopática también existe, pero es muchísimo más raro. Generalmente, el hipoparatiroidismo es heterogéneo, ¿no? Y en estos casos, los pacientes cursan con hipocalcemia. Y tenemos que darle calcio y vitamina D por un lado. Y ahora ya se utiliza la paratormona, ¿no?, en forma de aerosol que se administra la hormona como tal, ¿no? Pero esa es generalmente la causa. Hay otra forma de alteración en los niveles de calcio que es el hiperparatiroidismo, y que generalmente se debe a la formación de adenomas de estas glándulas y que se traduce en una mayor producción de hormona paratiroidea. En este caso sucede lo inverso, ¿no? Porque, como ya dije, habrá una sobreproducción de hormona y esta tiene un efecto hipercalcemiante. Los niveles de calcemia aumentan, en tanto que la desmineralización ósea también. O sea, un paciente con un hiperparatiroidismo, ¿no es cierto?, va a tener un aumento en la calcemia por mayor remoción del calcio óseo, ¿no? Entonces, por su actividad a nivel básicamente de los osteoclastos. Hay que distinguir, y para eso hay exámenes, pruebas clínicas, para distinguir lo que es una hipercalcemia de lo que es una hipocalcemia. Cuando hablamos de hipocalcemia, ya desde el punto de vista clínico nos podemos estar refiriendo a la tetania hipocalcémica, y esto se da cuando el calcio baja de 6 miligramos por ciento. El paciente puede entrar ya a la tetania hipocalcémica. Cuando los niveles de calcio sérico bajan a 7, ya hay signos electrocardiográficos de hipocalcemia, que básicamente se traducen en una prolongación del espacio QT, ¿no? Una prolongación del QT. La tetania hipocalcémica, como su nombre mismo lo dice, se caracteriza por la hiperexcitabilidad del sistema nervioso. Hay una hiperexcitabilidad del sistema nervioso que toma la forma de tétano. Es como si fuera un tétano. Entonces, hay algunos signos que son característicos de la tetania hipocalcémica. Uno es el signo de Chebostek. Yo percuto en la barbilla al paciente y estimulo el facial. Y esto despierta una risa, una contractura de los músculos, de los maceteros, ¿no? Y se traduce como una risa sardónica, como se da en el tétano, ¿no? Ese se denomina el signo de Chebostek. Y el otro es el espasmo carpopedal o signo de Trousseau. Cuando yo insuflo con mi manguito del tensiómetro, como si fuera a tomar presión, insuflo aire y origina una deprivación temporal en la circulación, que eso es lo que se hace cuando uno toma la presión, ¿no? Inmediatamente el paciente que está en un cuadro de hipocalcemia ya lindante con la tetania, inmediatamente va a presentar un espasmo, el espasmo que se denomina el espasmo carpopedal. Son las características clínicas del paciente con calcio bajo, aparte de las electrocardiográficas que ya les expliqué. Obviamente, el tratamiento en estos casos es el de administrar gluconato de calcio. Se comienza a administrar gluconato de calcio por vía endovenosa hasta conseguir que los niveles de calcio lleguen a los valores normales. Y de ahí en adelante ya será el tratamiento de la causa de origen que originó tal hipocalcemia.
una de las causas es la insuficiencia renal crónica. No se olviden ustedes de que la vitamina D al final se llega a activar en el riñón, como el 25-dihidroxicolecalciferol, pero esta activación final se da en el riñón, no en el hígado. En el hígado es la anterior, la forma anterior. Pero la forma activa se da básicamente en el riñón. Y cuando hay insuficiencia renal, hay deficiencia de vitamina D. Y por lo tanto, si hay deficiencia de vitamina D, hay disminución en la absorción de calcio a nivel intestinal y este calcio se elimina por las heces. El paciente con insuficiencia renal crónica puede tener hipocalcemias importantes, que en los casos más severos pueden llevarlo también a la tetania hipocalcémica. Bien, si bien es cierto, la paratormona tiene una acción de reabsorción del calcio a nivel tubular proximal, con el fósforo tiene un comportamiento diferente, favorece la eliminación de fósforo a nivel renal. Entonces, esas son algunas de las consideraciones clínicas respecto a esta práctica, algunos de los alcances clínicos respecto a esta práctica del cloro y del calcio y del fósforo. Bien, ustedes todavía no han hecho cloro y bicarbonato, ¿sí? Vamos a explicar rápidamente cuál es el fundamento para la determinación de cloro y bicarbonato, porque ahora tienen cloro y bicarbonato y tienen también examen completo de orina, creo, ¿no? Bueno. Para hacer la determinación del bicarbonato, esta se denomina una determinación en retroceso. Entonces, en un Erlenmeyer van a tomar 1 mililitro de suero. Y le van a agregar, donde supone, estamos hablando del bicarbonato, donde supone que está en el suelo está el bicarbonato. Luego, agregan 1 mililitro de ácido clorhídrico. 1 mililitro de ácido clorhídrico. Este ácido va a ser neutralizado en parte por el bicarbonato que está acá. ¿Ya? O sea, el ácido clorhídrico va a ser en parte, porque no va a ser todo neutralizado, mucho más acidez hay en el mililitro de ácido clorhídrico que puede ser neutralizado por el ácido. Luego agregan 3 gotas de rojo de fenol y finalmente 4 mililitros de agua. Esto se agita y, como les dije en un principio, este ácido clorhídrico, que es 0.05 normal, y es importante la normalidad porque nos sirve para los cálculos, parte de este ácido clorhídrico va a ser neutralizado por el bicarbonato del suelo, pero hay una gran parte que no. Por lo tanto, nosotros vamos a neutralizar el exceso de ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio. 0.01 normal. Y vamos a titular este contenido hasta que cambie de color debido a la presencia del indicador. O sea, hasta el momento que este exceso de cloro haya sido neutralizado. Y anotamos el gasto de sodio. Para los cálculos, nosotros vamos a tomar en primer lugar, o sea, el bicarbonato será igual a 1000 multiplicado por el mililitro de ácido por la normalidad del ácido, que es 0.05, menos el gasto de sodio por su normalidad,
por su normalidad. El gasto de sodio por su normalidad. Esta operación nos va a dar la cantidad de 1000 equivalentes litro de bicarbonato, que en términos normales va de 25 a 28 miliequivalentes, que es lo normal. ¿Okay? Entonces, esta es la forma como se determina el bicarbonato. ¿Está claro? ¿Ha entendido el fundamento? Vuelvo a repetir. El cloro, el ácido clorhídrico, va a ser en parte tamponado por el bicarbonato, es una parte nada más. El resto del ácido va a ser tamponado por el hidróxido de sodio que nosotros utilizamos en la titulación. Cuando hay un cambio de color, quiere decir que ya el ácido ha sido neutralizado, ha sido tamponado en su totalidad. Entonces yo utilizo mi fórmula de mi por 1 por 0.5, que es la normalidad de la base del ácido, y a esto le resto el gasto que he tenido de sodio por su normalidad, y me da una expresión en 1000 equivalentes litros que va de 25 a 28 mil equivalentes, que son los valores normales. Ese es el fundamento para la determinación del bicarbonato. Para la determinación de cloro, nosotros vamos a poner 1.8 mililitros de agua, 0.2 mililitros de suero, 4 gotas de la difenil carbazona, y finalmente ponemos agua en cantidad de 1 mililitro de ácido nítrico, es lo que ponemos acá. Agua ya está acá. 1 mililitro de ácido nítrico. Bien. Este contenido lo quitamos y vamos a titularlo con nitrato de mercurio. ¿Cuál es el fundamento para esta determinación? El fundamento es la formación de cloruro de mercurio. Cuando nosotros titulamos este contenido con el nitrato de mercurio, el mercurio que está en el suelo, el cloro que está en el suelo, se mezcla con el mercurio y se forma cloruro de mercurio. El exceso de mercurio se va a combinar con la difenilcarbazona, formando un complejo coloreado que es la difenilcarbazona-mercurio. ¿No? Y es ahí, en cuanto hay cambio de la coloración, se da una coloración de un amarillento pálido, que es al principio, se va a virar a un color violeta. Y ahí ustedes paran la titulación. En el momento que vira violeta, ahí para. Y eso quiere decir de que ya el exceso de iones de mercurio se ha combinado con la difenilcarbazona y se ha formado el complejo coloreado difenilcarbazona-mercurio. Claro. ¿Cómo se obtienen los datos? ¿O cómo se obtiene la concentración de cloro? Es el gasto en titular la muestra sobre el gasto de titular estándar. Esto nos va a dar una cantidad que oscila entre 100 y 105 miliequivalentes. Esto lo multiplicamos por 100 y nos van a dar entre 100
y 105 miliequivalentes líquidos. Ese es el cloro. ¿Está claro? Vuelvo a repetir. El cloro que esté en el suelo, se va a combinar con el mercurio que se utiliza para titular y se forma el cloruro de mercurio. O sea, al final el fundamento es la formación del cloruro de mercurio. Pero nosotros tenemos que detener la titulación en el momento que se haya reaccionado todo el cloro con el mercurio que estamos agregando. En el momento que ya todo el cloro se reaccionó con el mercurio, va a haber un momento en que va a haber un exceso de mercurio. Y este exceso de mercurio se combina con la difenilcarbazona, que es el reactivo de color, y se forma la difenilcarbazona mercurio, de color violeta. Ahí ustedes detienen la titulación y proceden a hacer su fórmula. Gasto de la muestra sobre el gasto del estándar por 100 igual 100 a 105 miliequivalentes litros de cloro. Esa es la forma como se obtiene los niveles de cloro en la muestra. Rápidamente diremos respecto al bicarbonato. El cloro va de la mano con el sodio, ¿no? Y los casos de hipernatremia y hiponatremia ya son motivos de un seminario que tenemos. Solamente para decirles que el bicarbonato puede estar aumentado o puede estar disminuido. Cuando el bicarbonato está disminuido, quiere decir que ha habido un consumo, ¿no es cierto? Si el bicarbonato está bajo, quiere decir que ha habido un consumo. ¿Y cómo se consume el bicarbonato? Se consume básicamente en un afán de tamponar un exceso de hidrogeniones. Entonces, las circunstancias en las cuales el bicarbonato va a estar disminuido va a ser básicamente en las situaciones de acidez o de acidosis metabólica. En los casos de acidosis metabólica, como por ejemplo un coma cetoacidótico, por ejemplo la diabetes, un estado de shock séptico, ¿no? Donde hay una acidosis importante. Entonces, en estos casos, el bicarbonato, que es el principal tampón, el más rápido, y uno de los principales tampones del sistema buffer que tiene el organismo, hay otros como el fosfato, la hemoglobina y las proteínas, que se constituyen también un buen sistema de tampón o buffer, pero que es básicamente intracelular. De los extracelulares, básicamente el bicarbonato y el fosfato. Pero el bicarbonato es muchísimo más rápido y mucho más importante. Entonces, este es el que se va a gastar mucho más rápidamente, el que se va a consumir mucho más rápidamente. Entonces, en los estados de acidosis metabólica, nosotros vamos a ver disminución del bicarbonato seco. Disminución del bicarbonato seco. En los casos de alcalosis metabólica, nosotros vamos a poder ver todo lo contrario. Aumento del bicarbonato, la inversa. Entonces, al margen, esto es importante y es la forma más elemental de ver si el paciente está en acidosis o no lo está. Indudablemente que ahora ustedes tienen la facilidad de hacer la determinación de gases en sangre. Entonces, no solamente voy a hacer bicarbonato, indudablemente que lo voy a hacer, pero voy a pedir pues mi PO2, mi PCO2, mi pH, ¿no? El pH para ver si el paciente está en acidosis o está en alcalosis, y en una forma muchísimo más precisa y que ustedes lo tienen que desarrollar. Tenemos un seminario de equilibrio ácido básico, entonces un solo seminario tenemos de esta rotación, y eso se va a desarrollar ya la próxima semana. Entonces ahí ustedes pueden hacer la determinación no solamente de lo que es agua y electrolitos, sino también de lo que es trastorno ácido básico, que van de la mano, ¿no?
¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está claro? ¿Está claro el fundamento? Bien, y finalmente, porque ahora también iba a hacer el examen completo de orina, ya ahora se ha simplificado muchísimo el examen de orina. Entonces, hay la famosa tira, y con esta tira se puede determinar si hay glucosa, proteínas, nitritos, hemoglobina, bilirrubina. Antes se hacía un análisis especial para cada uno de los elementos que queríamos determinar. Por ejemplo, para ver si habían cuerpos cetónicos, en un portaobjeto se echaba el nitrocruciato de sodio, que es un polvito blanco, y sobre eso se agregaba una gota de orina. Y lo que se veía es que si habían cuerpos cetónicos, ese polvito blanco se convertía y inmediatamente tomaba un color violeta. Lo mismo utilizando reactivos para la determinación de bilirrubina, la formación de un halo amarillento en el tubo. En fin, eran muchísimos más trabajos. Ahora con la tira ya está, lo sacan todos de un golpe. Entonces, básicamente algunas consideraciones en el examen de orina, que es un examen que ustedes lo van a hacer en su práctica clínica, pues a cada rato. Entonces, hay un aspecto que son las características físicas, y el otro son las características químicas, y el otro es el sedimento urinario. En cuanto a las características físicas, hay pues el volumen, es importante, eso depende mucho de la ingesta, el volumen de orina, posible entre 1,5 litros a 2 litros de volumen urinario diario. En algunas enfermedades ese volumen aumenta, como el diabético, por ejemplo. En la diabetes mellitus, en la diabetes sensitiva, pues esto va a aumentar considerablemente el volumen. El otro es el color. Normalmente pues es un color amarillo citrino, el color de la orina, que puede variar también, ¿no? Puede ser una orina hematúrica, que varía dependiendo de la intensidad de la hematuria, desde el rosado hasta el rojo intenso, cuando es una hematuria franca ya. Pero un color medio rosado, ¿no? Habla ya de hematuria, y tenemos que investigar, ¿no? El color es una de las características físicas, el volumen. El otro aspecto importante desde el punto de vista físico es el olor también. El olor de la orina es un olor sui generis. Pero ¿cuándo tiene valor este olor de la orina? Básicamente en pediatría. El bebito no le va a decir me duele para miccionar, tengo ardor para miccionar, o estoy miccionando a cada momento. No dice eso. El bebé comienza a hacer fiebre, ¿no? por una infección urinaria, y lo característico es el olor, que es un olor sumamente penetrante en el pañal, ¿no? Y ahí el médico se da cuenta que puede estar frente a una infección urinaria y obviamente va a tomar la muestra de orina. Ahí en pediatría es importante, y también en geriatría, con los viejitos que usan por los pañales, ¿no? Las enfermeras, los auxiliares que la atienden dicen tiene un olor sumamente penetrante, la orina del pañal sale maloliente, y eso puede ser signo de infección, ¿no? Entonces, volumen, color, olor. La otra característica física es la densidad de la orina. Y la densidad de la orina depende de los elementos formes que puedan haber en ella. La densidad en la orina varía de 1003 hasta 1030, ¿no? Desde 1003 hasta 1030. Y con el índice de Kohn, que consiste en multiplicar las dos últimas cifras de esta densidad por un factor que es de 26, podemos sacar la cantidad de solutos que hay en la orina. Eso indudablemente ya casi ni se usa, pero siempre es importante decirlo, el famoso índice de Kohn. Esta densidad de la orina
va a variar de acuerdo a la ingesta de agua. Si yo ingiero poca agua, la densidad, la orina va a salir más concentrada y por lo tanto la densidad va a aumentar. ¿No es cierto? La densidad aumenta, la orina sale más concentrada. Y si yo ingiero mucha agua, la orina va a ser mucho más diluida y la densidad va a disminuir. Y esto es porque el riñón tiene pues un mecanismo de contracorriente a nivel tubular que facilita los procesos de concentración de la orina, ¿no? Entonces, la densidad es el otro factor que se ve en las características físicas. Desde el punto de vista químico, analizamos el pH. El pH de la orina siempre es ácido. El pH de la orina siempre es ácido. Cuando encontramos un pH alcalino, pH de 7 por ejemplo, ¿no?, ya nos debe hacer sospechar de que puede haber una infección urinaria. Cuando hay infecciones en el tracto urinario, el pH se hace alcalino. Esa es una de las características. Cuando veo un análisis de orina y veo pH 7, bueno, y seguro que podría haber más abajo, que va a haber pues, leucocitos abundantes, etcétera, etcétera, que me indican una posible infección urinaria. Y luego viene, no solamente es el pH, luego vienen pues todos los elementos químicos que pueden haber en la orina. Normalmente en la orina no hay glucosa. Si yo hago un dosaje cuantitativo, debo encontrar un porcentaje muy por debajo de 180 miligramos. No se olviden que el umbral renal para la glucosa es de 180. Cuando pasa este umbral renal, en condiciones normales, cuando pasa este umbral renal, ya aparece la glucosa en la orina. ¿No es así? Pero esto es en condiciones normales, cuando el riñón funciona bien. Cuando el riñón no funciona bien, por ejemplo, en un paciente con nefropatía diabética, no voy a esperar que llegue a los 180. El paciente, su umbral renal va a estar muy disminuido y probablemente con 140, 150 ya pueda aparecer en la orina. Ahí la circunstancia es diferente, porque ese riñón ya está dañado. Pero normalmente, en un análisis cualitativo, como el que ustedes van a hacer, definitivamente no debe haber glucosa. No debe haber proteínas. Pero sí yo puedo hacer un análisis cuantitativo de proteínas y este análisis cuantitativo de proteínas no debe de exceder de los 150 miligramos en orina de 24 horas. Hasta 150 miligramos es normal. Y estas son proteínas de muy bajo peso molecular porque el filtro glomerular no permite que pasen proteínas de mayor peso molecular en condiciones normales. Entonces, salvo que el riñón esté comprometido, que ese filtro esté dañado, como sucede, por ejemplo, en las nefropatías diabéticas, donde la eliminación de proteínas puede ser mucho mayor de 150. O como se puede dar, por ejemplo, en la hipertensión arterial. La hipertensión, como la diabetes, la hipertensión daña al riñón. Por eso hay una entidad que es la nefropatía hipertensiva. Y una de las formas de evaluar cómo esta hipertensión ha dañado el riñón, es viendo la microproteinuria. Entonces yo pido un análisis de dosaje de proteínas en 24 horas y si pasan los 150 miligramos, hasta 200 se puede aceptar, ¿no? Si pasa este valor, definitivamente hay un daño, y el paciente es hipertenso, ya hay un daño renal. Esta proteinuria en algunas circunstancias puede elevarse un poco hasta 500 miligramos, como por ejemplo se da en los estados febriles, en el ejercicio intenso, en el embarazo.
Son situaciones en las cuales puede haber una discreta proteinuria, pero que es transitoria. Y en todo caso no pasa los 500 miligramos en 24 horas. Pero cuando ya esta proteinuria pasa estos niveles y llega a 1 gramo, 1000 miligramos, a 2 gramos, 3 gramos, yo he visto hasta 20 gramos, he visto de eliminación de proteínas en 24 horas, ya estamos frente a lo que se denomina el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico se caracteriza por eliminación de proteínas en la orina de 24 horas que exceden los 3 gramos. Cuando pasan los 3 gramos, ya hablamos de síndrome nefrótico. Y ahí, básicamente, esa proteinuria es a base de albúmina. A base de albúmina. Normalmente la albúmina no pasa por la orina. Lo que se ve en la proteinuria normal son proteínas de muy bajo peso molecular y las denominadas proteínas de Tams-Horsford, que son las proteínas que provienen del esfacelo celular de los túbulos. Esas proteínas son las proteínas de Tams-Horsford, que son las que constituyen la proteinuria normal, y aquellas proteínas de muy bajo peso molecular que pueden filtrar el glomérulo, pero es muy poco. Pero cuando ya ese glomérulo está dañado, como puede ser en enfermedades como la nefropatía hipertensiva, la diabetes, el lupus eritematoso sistémico, la luz terciaria, etcétera, etcétera. La insuficiencia renal crónica, por nefritis crónica, infinidad de causas que pueden dar insuficiencia renal, con síndrome nefrótico esa proteinuria va a ser mayor. Entonces, las proteínas es otro de los elementos que se deben de ver. Pero normalmente en un análisis cualitativo, como vuelvo a repetir, no hay proteínas, no hay glucosa, no hay cuerpos cetónicos, no debe haber nitritos. La presencia de nitritos implica la posibilidad de infección. No debe haber sangre. Bueno, en el análisis químico no debe haber hemoglobina. Entonces, debe ser un análisis totalmente limpio. Y el otro aspecto es el sedimento. Cuando nosotros vemos el sedimento, ahí vamos a ver, uno, la presencia de células, los leucocitos. Normalmente no debe haber más de 3 a 5 leucocitos por campo. 3 a 5 leucocitos por campo. La presencia de más leucocitos implica infección. En una infección urinaria puede haber más de 100 leucocitos por campo. Si yo encuentro 50, 60 leucocitos por campo y tengo alguna sinología clínica que sea compatible con la infección urinaria, tengo que hacer el urocultivo, aunque no tenga más de 100 leucocitos por campo. Y es más, muchas veces no hay un aumento de leucocitos en la orina y el cultivo me sale positivo. Sucede. Y esto va para algunos laboratorios, sobre todo cuando aquellos laboratorios en las clínicas, ¿no?, que trabajan con los seguros, que quieren hacer lo menos de análisis que se pueda hacer, mejor, porque representa un ahorro para las compañías. Entonces dicen, no, porque no le hemos hecho el urocultivo porque el sedimento es normal. Nos puede engañar, el sedimento nos puede engañar. Entonces es preferible, si tengo la sospecha clínica, ir al urocultivo. Entonces, leucocitos normalmente no se debe ver más de 3 a 5 por campo. Hematíes no se debe ver más de 0 a 1 por campo. De la mayor presencia puede haber microhematuria, que pueden haber múltiples causas de microhematuria. ¿No? Una infección nos puede dar microhematuria. ¿No? La nefropatía hipertensiva nos da microhematuria. Un problema prostático nos puede dar microhematuria. Y esta variedad de acuerdo pues, a la intensidad. Más hematíes, cuanto más franca sea la hematuria. El otro aspecto es el de los cilindros. Antes de ir a los cilindros, las células granulosas. Normalmente las células granulosas son las células que se esfacelan del túbulo. Lo normal es que células granulosas no haya más de 3 a 5 por campo. Esto aumenta indudablemente en las infecciones urinarias.
Entonces, estas células pueden agruparse en los denominados cilindros. El cilindro viene a ser el apilamiento de las células que toman la forma del tule contorneado y que como tales, ese apilamiento así se elimina por la orina. Normalmente no debe haber cilindros, pero puede haber cilindros leucocitarios, puede haber cilindros hemáticos, puede haber cilindros granulosos y pueden haber también los denominados cilindros hialinos, que implican la presencia de proteínas. O sea, la cilindruria debe estar ausente en un análisis de orina. Y su presencia es índice de una patología. Y finalmente tenemos los cristales. Normalmente no debe haber cristales. La presencia de cristales nos habla de la posibilidad de cálculos. Y ahí tenemos los cristales de carbonato de calcio, cuando estamos hablando de los cálculos de carbonato de calcio, o los cristales de ácido úrico, cuando hablamos de cálculos por formación de ácido úrico o eliminación de ácido úrico por la orina. Entonces, normalmente no debe haber. La ausencia de leucocitos, la ausencia de hemáticos, la ausencia de cilindros, la ausencia de cristales nos configura un sedimento urinario normal. Y su presencia, la de una patología que habrá que investigar. Bueno, creo que hasta acá hemos llegado. ¿Alguna pregunta? Algo que faltara. Que puede ser dudoso. Muy bien. Si no hay ninguna